Me miro mientras me baño. A ver si tengo ya a Diana mientras ella organiza su micrófono de Skype, Diana. Y es que ella es una de las más importantes actrices ahora, es una mujer migrante que vive en España, les contaba hace rato. Esa historia ya la vamos a encontrar con Diana y vamos a encontrar un poco más de su vida. Seguramente aburrida, seguramente. A esta hora entramos en tu mundo, Radiorama, las mañanas como deben ser. Pues habíamos empezado muy bien y con mucho entusiasmo, pero teníamos un pequeño problema con Diana, pero ya la tenemos ahora sí. Es que me había inspirado, yo me puse a conseguirle a Elena Burkey tanta música. Y yo ya la voy a saludar, Diana, de nuevo. Hola, muy buenas tardes para ustedes en España. Me gusta mucho tenerla aquí. Gracias. Hola, buenas. Muchas gracias. Gracias a Diana por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal la tarde en España? ¿Por dónde anda? Pues mira, justo estoy aquí en lo que es el Madrid-Río. Hace fresco, está bien la tarde en España, está agradable. Madrid, entonces, ahora, tarde agradable. Sí, sí. Yo quería, antes de contar toda esa historia bonita suya, es que siempre que pienso en Cuba, más allá de lo político, piensa uno en romance, piensa en música, en boleros, piensa en tantas cosas bonitas. ¿Qué recuerda Diana de su Cuba, del alma? ¿Qué tanto le llega a su memoria siempre en Cuba? Porque siempre pienso yo, ¿cómo será uno de niño en Cuba? Repito, aparte de cualquier cosa política, debe ser fantástico. Un país lindísimo y con tanta naturaleza, con gente linda. ¿Qué recuerda de esa Cuba, Diana? Bueno, yo recuerdo de Cuba todo, y sí, es un país precioso, es mi país, que voy a decir, si no, a nivel de naturaleza, a nivel de relaciones humanas también, y a nivel de todavía mantener esta cosa un poco de... Yo recuerdo esta infancia de jugar en la calle con los amigos, de estar muy mezclados en la naturaleza. Yo no soy de La Habana, soy de un pueblo cerca de La Habana. Entonces, sí que esa sensación de relación con la naturaleza es una de las cosas que más recuerdo y que más me gusta. ¿Cómo era esa niñez en ese pueblito? ¿Qué hacían con los amigos? ¿Qué jugaban? Bueno, jugábamos a todo, jugábamos a la pelota, lo que es el béisbol, que ahora, bueno, el fútbol se va comiendo todo y los niños les gusta más, pero en mi infancia, pues, jugábamos al béisbol, aunque se consideraba un deporte de varones, de chicos, pero jugábamos al béisbol chicas y chicos mezclados, jugábamos al escondite, corríamos para todas partes, y por supuesto también los típicos juegos de niñas, pero bueno, sí recuerdo que jugábamos niñas y niños bastante mezclados a juegos muy físicos, de correr, de perseguirnos, de escondernos y mucho en la naturaleza, con los árboles y con los animalitos también. Sí, eso lo recuerdo. Casi que todos teníamos una niñez muy parecida, ¿no? Siempre, todo esto Latinoamérica y todos jugábamos casi lo mismo, todos, ¿no? Sí. A los escondites, en fin, todo muy bien. Ya me va a contar un poco la historia de esta canción, porque estamos escuchando a Elena Burkey. Recorrí la trayectoria de mi casa a la oficina, aburrida de lo mucho que he pasado, de la gente que he encontrado. También cada que hablamos de Cuba, siempre tenemos que hablar de música. Que esa música que la marcó Diana, ¿tiene que ver un poco con ese bolero, ese son cubano también? Sí, desde luego que sí. Toda la música del son, el bolero,
la salsa también, como no, pero mucho de esta música, estas cantantes hombres y mujeres, pero con esta capacidad de no solo de cantar, sino de interpretar las canciones, ¿no? De ponerle tanto sentimiento a las cosas que cantaban, por supuesto. Yo creo que a mí sí me marcó esa parte musical. Desde luego que sí, es algo que va conmigo siempre. Sí, porque esa parte bohemia cubana, yo creo que se debe extrañar mucho, ¿no? Más cuando uno llega a Europa y pues es distinto un poco, no hay esa chispa nuestra. Se debe extrañar, ¿no, Dayana? Sí, se extraña, pero bueno, ya yo llevo 16 años viviendo aquí y sí que se extraña, por eso digo que viene conmigo. Como yo me la traigo conmigo para que no me falte y para no tener que extrañarla, ¿no? Para que esté siempre. Hablemos un poco de esa llegada a España. ¿Por qué se va para España? ¿Por qué llega como migrante? Ya había hecho en Cuba parte de su carrera de actriz. ¿Cómo es esa historia, Dayana? Sí, bueno, yo en Cuba estudié en el Instituto Superior de Arte, estudié teatro, interpretación, actuación, como decimos allí, y bueno, ya estaba trabajando en una de las mejores compañías de teatro de Cuba en aquel momento, el grupo Buen Día, y salimos en una gira bastante extensa por varios países europeos. Y yo desde pequeña tenía el sueño, no sé por qué, de conocer España, y aproveché esa oportunidad de estar en Europa y entonces decidí darme como un saltico hasta para acá, para España. Tenía muchos amigos aquí, amigas con las que había estudiado también en la escuela de teatro y bueno, quería un poco conocer cómo era estar en otro lugar, cómo era vivir en otro lugar y ver también cómo era el teatro, ¿no? Fuera de Cuba, en otros lugares y continuar un poco también mi formación. Y bueno, esas fueron una de las razones que me llevó a quedarme, porque en cuanto llegué aquí con otras amigas, pues armamos un grupo montamos una obra que ya yo había hecho con otra de las que estaba aquí en Cuba y retomamos esa obra y la estuvimos presentando un tiempo por aquí, por Madrid y por varios lugares. Pudimos hacer una pequeñita gira con esa obra nosotras, de manera bastante independiente, pero bueno, fue muy gratificante, la verdad. ¿Cómo llega uno a España y a Europa y empieza a relacionarse un poco con el mundo del arte? ¿Cómo es ese paso? ¿Cuál es el paso que hay que dar allí? ¿Con quién se encuentra uno? ¿La vida le ayuda un poquitico? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es difícil, es difícil, pero cuando nos dedicamos a esto siempre lo hablamos como un sueño, como algo que no podemos evitar hacer. Y entonces siempre uno busca, ¿no? ¿Cuál es la puerta que se puede abrir? Ya había gente que estaba aquí antes que yo, que también, bueno, pues conocía a otra gente. Era importante también continuar la formación, pasar cursos y talleres con personas que estaban haciendo teatro aquí, porque es una manera de conocer a las personas que están creando, de conocer también a otros actores y poder empezar a trabajar y a crear lo que en Latinoamérica tenemos más como compañía, ¿no? De crear un grupo para ponernos a trabajar y hacer cosas. En principio con el teatro que podemos hacer nosotros mismos y después pues abrir un poco el camino a poder hacer cosas también en el medio audiovisual, ¿no? En la televisión, en el cine, lo que sea. Esto es más complicado porque aquí ya cuando eres de un lugar, pues eres de ese lugar y entonces solamente te llaman si necesitan a una cubana, ¿no? Pero a nivel de teatro sí que se puede hacer un poquito más de manera independiente. Y bueno, es un camino para seguir manteniendo uno lo que le gusta hacer. Es que hemos hablado mucho por estos días de las migraciones y los inmigrantes, y cómo este mundo se va enloqueciendo un poco entre muros, entre fronteras, entre políticos absurdos. Y que yo siempre digo, Dayana, que
deberíamos fijarnos más en el arte, más que en lo político. El arte rompe barreras y el único muro que tendríamos que tener es el muro para evitar que pase la ignorancia, para evitar que no haya educación, en fin, y que abramos un poco más la mente. Esa llegada suya a España, ¿cómo se vivió en esa parte de un país que, pues, digamos que de una u otra manera pertenece a esa Europa y en muchas ocasiones esa parte complicada de recibir extranjeros? ¿Fue difícil esa situación? Sí, es difícil, primero porque uno tiene que entender y aprender los códigos en los que se mueve un lugar, ¿no? Luego que te traten como una extranjera y aceptar que lo eres, que eres una extranjera. Luego entender que no solo eres extranjera, sino que eres migrante, que eres una persona migrante. Porque extranjero también, pues las personas que vienen de otros países de Europa son extranjeros, pero bueno, se van estableciendo como categorías. Escuchar la opinión que tiene en general la población sobre las personas migrantes es algo que a mí me sorprendió mucho y es bastante chocante. Luego, efectivamente, sí te puedes relacionar bien con las personas. Están en España, hablamos el mismo idioma, aunque las palabras después tienen significados diversos, pero sí que te puedes relacionar con la gente, pero siempre se va manteniendo como un poco esta distancia, ¿no? De que no eres de aquí. Estar contestando constantemente las preguntas de por qué viniste, por qué quieres estar aquí, explicando si extrañas, si no extrañas el lugar de donde vienes, se convierte un poco en algo un poco pesado, porque uno sencillamente ha venido a vivir a otro lugar, ¿no? Y se hace duro. Lo que pasa que, bueno, con el tiempo, entendiendo cómo funciona el lugar, entendiendo un poco los códigos, pues ya yo por lo menos he aprendido pues a moverme dentro y a estar con gente diversa, ya sea de aquí, ya sea de otros países que estén aquí, y bueno, aquí estoy, y bien, la verdad. Usted tiene una amiga del alma que me sopló algo. Me dijo que le gustaba mucho Sui Generis y esta canción. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me... Es que de hecho Sui Generis, su Charly García y en fin, es muy de los 70s. ¿Y de dónde surge esta canción? ¿Qué es ese Necesito? ¿Por qué le gusta tanto? Bueno, esta canción tiene una historia que es... de repente se convirtió como una especie de himno cuando yo estaba en primer año de teatro, y era como una canción que cantábamos en las clases de interpretación. En Cuba en los años 90, mediados, finales de los 90, se escuchaba mucho esto, lo que se llamaba el rock argentino. Escuchaba mucho Fito, Charly, Spinetta, y concretamente esta canción se convirtió como en el himno. Antes de las clases de actuación, al principio o al final, cantábamos esta canción. Entonces es una canción que a mí pues siempre me ha acompañado. No sé cuál fue la motivación para escribirla, pero a mí se me convirtió en, pues eso, es una canción que yo cuando la escucho siempre me lleva a un lugar muy bonito, un lugar como de las mejores épocas de mi vida. Que sepa servirte, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás... ¿Cómo era esa época de colegio, Diana? ¿Cómo era? ¿Salían del colegio, iban hacia dónde? Con las amigas, ¿cómo era ese proceso, además de escuchar música? Y lo hablo y lo digo por un país, repito, que queremos mucho, pero pues políticamente uno lo ve como muy cerrado, alejado de muchas realidades, y uno siempre se pregunta, bueno, la gente entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo mueven su mundo en medio de tantas cosas, de tanta música, de tantas cosas bonitas? Sí, bueno, a ver, las realidades cuando se ven desde fuera, pues a veces resultan complicadas de entender, pero cuando naces en ese lugar, pues te desarrollas ahí y estableces las relaciones como se establecen en cualquier lugar.
nosotras, pues por sí, en el grupo de amigas, pues salíamos, escuchábamos música, estábamos mucho en la calle, nos gustaba caminar. Ya yo en esa época estaba en La Habana. La Habana es una ciudad preciosa que, bueno, hay mucho sol, hay mucho calor, eso es verdad, pero es como rica de caminar, de sentarte en ese muro del malecón y sentir, bueno, todo el horizonte y todo el infinito que hay desde lo que ves. Y aparte cuando fue una época también muy creativa, el empezar a estudiar teatro, el llegar a La Habana, el empezar a leer, a ver otro tipo de cine, a empezar a ver teatro. Era una ciudad que por lo menos en aquel momento, y lo sigue siendo bastante, había bastante vida cultural a nivel de teatro, de conciertos, de cine. Todavía se organiza el festival de jazz, el festival de cine, y más cosas que se hacen y bueno, era un momento como de mucha creatividad y por eso yo lo recuerdo como, bueno, pues un momento importante para mí. Había en Cuba ese tiempos de juventud, ¿no? Sí. Lo que hicieron ustedes allí, con la que, además con su amiga que me contó lo de esta canción, pues estudió interpretación, eso se llamaba en el ISA, ¿no? El ISA de Cuba. Sí, claro, el Instituto Superior de Arte, eso es, el ISA. Esa época, ¿quiénes pueden llegar al ISA? De pronto, ¿actitudes de qué? ¿De artistas completos, actores, cantantes? Bueno, se terminaba lo que era el bachillerato y se hacía una prueba de aptitud. Uno se presentaba como una especie de casting, digamos, y bueno, te presentabas a esa prueba. Había que tener un promedio académico acumulado, en Cuba es sobre 100, pues había que tener como un mínimo 90 para poder acceder a esa prueba, y era una prueba de aptitud a nivel de poder ser capaz de interpretar, de memorizar algunos textos, de hacer algunas cosas, y luego también iba acompañada de una prueba de cultura general. En ese momento era como se accedía a la escuela. Y bueno, eran grupos bastante pequeños, la verdad. Mi grupo, o sea, mi año éramos 2 grupos y en total éramos 16, o sea, eran grupos bastante pequeños, y es el Instituto Superior de Arte, es el único que existe en toda la isla. O sea, había gente de todas las provincias. Sí, eran como unas pruebas bastante complicadas, sobre todo por la poca gente que entraba a la escuela. O sea, no es fácil llegar allí, ¿no? No, ahora mismo no sé, porque ya yo pasé la escuela hace unos años, pero en aquel momento no era fácil acceder, no era fácil acceder. No. ¿Lleva 16 años afuera y no ha vuelto a Cuba? ¿Nunca? Sí, yo sí vuelvo. Sí, tengo toda mi familia allí, mis padres, mi hermano, o sea, sí vuelvo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve a su Cuba? Bueno, mal, por lo que todos sabemos. Bueno, pues por la situación que a partir de un momento no ha hecho más que desmejorar y habitar en esas carencias básicas. Pero bueno, es un lugar que también me paso mucho tiempo sin estar, y cuando voy, pues bueno, a mí me despierta muchos recuerdos, muchos sentimientos, pero no por eso dejo de reconocer que no está bien la cosa allí, no está bien. Estamos hablando con Dayana Contreras, actriz cubana que está en España ahora y que también ama la música de Sui Generis. Pero se viene algo muy importante, Dayana, y pues parte del motivo de esta nota con usted es precisamente el estreno de un montaje en algo que se llama el Circuito de Salas de Teatro Alternativas o Teatro Sofa, así también le llaman. Y eso estará en cartelera pues desde julio, todos los viernes en estos teatros. ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico esto! Cuéntanos un poquitico de ese montaje, Dayana. Pues mira, estoy muy contenta porque es la primera vez, es mi primer espectáculo unipersonal y bueno, estoy muy contenta. He querido, porque el espectáculo se llama La Ciudad de las Damas, conversaciones con Cristina de Pizán, porque me inspiro
en este libro, de este nombre, de esta autora, o sea, La ciudad de las damas. Y bueno, he querido crear un equipo técnico y artístico también, aunque actúo yo, pero un equipo técnico y artístico completamente de mujeres. Y bueno, estoy muy contenta con lo que está saliendo, con la explicación que he conseguido de las personas que me están rodeando en este proyecto. Y bueno, ya estoy echando un poco la cuenta atrás para el día del estreno. Todavía queda mucho por hacer, como siempre, pero la verdad es que estoy muy contenta. El proceso pues ha sido como a mí me gusta, ha sido un proceso de investigación. He estado investigando y todavía a día de hoy vengo casi del ensayo y sigo investigando para el espectáculo, investigando a todos los niveles, a nivel dramatúrgico, a nivel de interpretación, a nivel de por dónde ir abordando esta historia. Y bueno, la historia, pues eso, la contabas un poco al principio, pero es esta historia que he cogido esta mujer de 1405, que escribe un libro quejándose un poco de la misoginia que encontraba en los textos de los grandes autores, y hago este cruce con un personaje, Diana, un personaje actual, migrante en Europa, que es el punto de partida de este libro de Cristina de Pizan. Y bueno, pues vamos hablando ella y yo un poco de cómo eran las cosas y cómo están siendo ahora respecto a las mujeres, y la diferencia de ser una extranjera en ese momento a ser una extranjera en el momento presente. ¿Cómo descubrió ese libro, que es, por lo menos ese escrito que es tan fantástico, escrito por Cristina de Pizan? ¿Cómo llegó a sus manos esto? Pues bueno, este libro llega a mis manos porque yo hice un ejercicio consciente de pasar un año leyendo solo mujeres, autoras de todos los países, y pues buscando un poco qué leer, ¿no? Porque buscando un poco referencias sobre qué leer, di con este título y fui a la biblioteca y saqué este libro, y la verdad que para mí ha sido un antes y un después. Nunca cuando lo leí pensé hacer algo en el teatro respecto a este libro, porque no es un texto teatral, ni siquiera es una novela, es un alegato, con lo cual para el teatro es un texto bastante difícil, pero me marcó tanto este libro que finalmente aquí estoy, a punto de estrenar La ciudad de las damas, conversaciones con Cristina de Pizan. Es un libro maravilloso, increíble, o sea, descubrí un montón de cosas que no sabía, de cosas que han hecho las mujeres hace muchísimo tiempo y que a día de hoy siguen sin reconocerse. Y bueno, pues aquí estoy llevando adelante esta historia. ¿Ha cambiado mucho el rol de la mujer de esos años, de ese escrito, ahora a la mujer del siglo XXI? Sí ha cambiado el rol. Una de las cosas, por lo menos en la Europa que cuenta Cristina, ¿no? Que es a donde yo dejo la historia, porque si nos ponemos a analizar en el mundo entero, pues hay muchas distinciones que hacer. Pero, por ejemplo, ella hablaba de que en ese momento las niñas no podían ir a la escuela, las mujeres no estudiaban, ahora estudiamos. Y como digo yo en la obra, ahora lo que tenemos que ver es qué hacer con el conocimiento al que tenemos acceso, ¿no? Sí, parecido sigue como que el reconocimiento que se hace a las cosas que hacemos, a las obras que hacemos, sigue siendo inferior, ¿no? Todavía se sigue considerando como el papel de la mujer un papel secundario, un papel al que estamos destinadas para hacer determinadas cosas, como madres, o sea, ciertas cosas yo creo que se siguen manteniendo, y la mayor diferencia es que ahora luchamos por reivindicar un poco nuestra posición en el mundo, no el lugar que nos asigna o el papel que nos asigna, sino tener la libertad de poder elegir dónde nos queremos posicionar. Y eso que digamos, relativamente hay muchas libertades más en esta parte occidental. Es que leí ahora sobre la condena a una abogada persa, Nasrin Sotoudeh, que fue condenada a 38 años y 6 meses de cárcel, pero además a 148 latigazos, todo por por oponerse un poco a todas esas normas, hay veces que las vemos absurdas,
para nuestro occidente, porque según esa ley islámica, los rayos de la mujer, el pelo de la mujer emite rayos que enloquecen a los hombres. ¿Qué decir uno desde esta parte occidental, que podría uno meterse? Porque además es meter algo de religión y esto se vuelve complejo. Pero desde el punto de vista de ustedes, las mujeres, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo puede llamar uno la atención para que cambien ciertas reglas? Bueno, del caso que me hablabas concretamente, pues en los países orientales también existen mujeres que están llevando adelante un movimiento, y yo creo que desde Occidente lo mejor que podemos hacer es escuchar las reivindicaciones de ellas, que son las que están en ese sitio, y en cualquier caso apoyarles en difusión, apoyarles en los medios que podamos tener a mano, ¿no? Porque por eso decía que hay cambios, y hablo de Europa, que es el lugar donde yo estoy, puedo hablar de Cuba, que es el lugar donde he nacido, pero luego cada lugar tiene su particularidad respecto a las mujeres. No hay ningún lugar que yo, por lo menos para mí, no existe todavía un lugar que sea el lugar ideal para una mujer en cuanto a derechos, me refiero, ¿no? Y a igualdad de oportunidades y todo esto, pero yo creo que partiendo de las luchas que llevan las mujeres en cada sitio, sería importante, lo primero, escuchar cuáles son las reivindicaciones de esas mujeres, y en cualquier caso servirles para lo que ellas necesiten y nosotros le podamos apoyar. Pero bueno, estamos un poquito lejos todavía de que haya una igualdad de derechos para todas las mujeres, ¿no? Que es un poco también de lo que habla la obra que estoy ultimando, y es un poco de lo que habla el libro de Cristina de Pizan también. Cuando vayamos a ver la obra, precisamente, ¿qué impacto nos podrá causar? ¿Cuál es la idea de un artista como usted? Al final, aparte del aplauso, de dejar algún tipo de mensaje, ¿debe quedar alguna enseñanza después de verla? Sí, yo lo que espero que... Bueno, una de las motivaciones para hacer esta obra, que es lo que espero transmitir, es que esta cuestión de la lucha por los derechos de las mujeres no es solamente de las mujeres, es una lucha de todos, de toda la sociedad en general, y que queda mucho camino por hacer, y que tenemos absoluta responsabilidad en llevar esta lucha entre todos. Eso por una parte, y por otra parte, ponerme yo como persona migrante en Europa a contar un poco mi propia historia, es también hacer ver que aparte de ser mujer, que esto ya es una condición, el hecho de ser mujer migrante latina también tiene unas connotaciones que a veces se pasan por alto, pasan desapercibidas, pero son importantes también para nosotras, y nos pueden hacer la vida un poquito más difícil de llevar, ¿no? Entonces yo lo que pretendo es hacer una invitación a la gente que venga a verme, que espero que sea mucha, a hacer conmigo este viaje, y que entienda lo que pueda, pero que vea un poco las cosas también como son, ¿no? O cómo se ven desde mi lugar. Estamos a pocos días ya del estreno de su obra, y se sienten esos gusanitos en el estómago, decimos nosotros, el sustico por lo que viene. Sí. Sí, se siente ese gusanito en dos aspectos. Por un lado, los nervios propios de que todo esté listo en el momento, a nivel técnico, a nivel de difusión, a nivel de... Son muchas cosas las que hay que llevar. Y también la alegría, ¿no? De decir, bueno, el proceso ya está en este punto, podemos abrir el estudio y mostrar un poco el proceso, ¿no? Y esa alegría también se suma a esos gusanitos en el estómago. Pero además que es un sueño hecho realidad, Dayana, ¿no? Totalmente, sí. Mira un poco atrás en el tiempo y saber a dónde ha llegado, que es una satisfacción, yo creo que es indescriptible. Recuerda un poco como, digamos, hace 16 años, y decir, bueno, ahora después fíjate todo lo que he conseguido. Eso es una satisfacción, además, para mostrar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es como, también significa un poco para mí ya poder tomar distancia de ese primer momento, de llegar, de no entender
de esa, un poco de esa incomprensión, ¿no? Para mí es un sueño hecho realidad. Llevaba muchos años queriendo hacer un espectáculo yo sola y bueno, se ha juntado todo, mis ganas, el tema y la posibilidad de hacerlo también. Vamos a estar entonces en esos teatros cada viernes del mes de julio, ¿no? Eso es, cada viernes del mes de julio a las 8 de la tarde en el Teatro 9 Norte, en el barrio de Malasaña de Madrid, ahí concretamente. Eso es un primer paso, mostrándolo en Madrid, para obtener la posibilidad de llevarlo por otras partes de principio en España. Sí, mi idea es mover el espectáculo por donde pueda. De hecho, no llegué a tiempo, pero hubiese querido estar en el Festival de Teatro de La Habana. Yo quiero mover el espectáculo porque creo que no es un espectáculo que solamente se pueda entender en un lugar. Creo que es un espectáculo que se puede entender en cualquier lugar a donde yo lo pueda llevar. Entonces arrancamos en Madrid, efectivamente, porque es donde estoy ahora, pero la idea es que el espectáculo pues pueda tener un recorrido más amplio, desde luego, sí. Puesto en escena, Diana, quiero imaginarme el espectáculo, quiero imaginarme la obra. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos vamos a encontrar en la tarima? ¿Qué nos vamos a encontrar en las tablas? Pues en las tablas nos vamos a encontrar una escenografía muy sencilla pero preciosa, donde hago esa silueta de esa ciudad, que es por un lado el lugar donde habita Diana, el personaje de la actualidad, digamos, y por otro lado de ese mismo material, que son tubos de PVC, o sea, las tuberías corrientes, tenemos el bar donde suele trabajar Diana todas las noches, y poco más. Toda la habitación de Diana, su sitio, su espacio, está hecha con este material. Es una escenografía que está hecha por una artista cubana que se llama Alina Isabel Pérez. Luego el espacio también va a estar iluminado con una luz bastante austera, para que no se manchen los espacios y para que el personaje que viene de la antigüedad pues pueda tener una iluminación también suya que le acompañe. La iluminación también está a cargo de Marta Martí, y básicamente eso es lo que veremos en escena. Luego una sonoridad que se está construyendo con las voces de otra cantante mallorquina, y básicamente, o sea, es algo muy sencillo, pero tiene muchas manos y hay muchas creadoras metidas en esta historia acompañándome. Y en la escena, digamos, no sé si me estoy equivocando, pero es una especie de monólogo. Sí, es un monólogo, es un monólogo. Ya. O sea, estoy yo en escena. Digamos que este personaje de la actualidad invoca a esta mujer, a Cristina de Pizan, porque está estudiando su obra, y entonces Cristina como que atraviesa esos 6 siglos que la separan de la actualidad y viene y cuenta un poco cómo era su situación cuando ella escribió este libro, y ahí se va estableciendo una especie de diálogo entre ese personaje del siglo XV con este personaje del siglo XXI en torno a la realidad de las mujeres. Después de un viernes de eso que terminemos de ver la obra, saliendo del teatro nos encontramos, ¿qué nos tomamos usted y yo? ¿Un mojito, un roncito o una caña? ¿Ya cómo anda su gusto en términos un poco de noche? Bueno, yo seguramente después que yo salga ese viernes del teatro nos tomaremos una caña. Más siendo verano, es lo que toca un poco, una caña. Ya después, si la noche se alarga, pues igual un roncito. Ay, un roncito cubano, Diana, pero ¿cómo que no? Ya hemos pasado un poco por su Cuba, pasamos por Argentina con Sui Generis, ¿y por qué nos vamos a despedir con Miclaboa? ¿Qué nos dice esta fantástica música, Diana?
Este es el Chori a Chori de Miquel Laboa. Es una canción maravillosa también, que bueno, básicamente lo que dice es, si lo amara, si le cortara las alas sería mío, pero ya no podría volar, y lo que yo amo es el pájaro. ¿Por qué algo tan vasco para usted? ¿Le gusta esa cultura? Sí, bueno, la relación con el País Vasco viene muy de atrás, pero bueno, básicamente ahora y desde hace un tiempo es porque mi pareja, que también es actor, es vasco. Y sí, y bueno, Laboa es que una de las razones por las que nos unió más al conocernos esta música, precisamente. Pero es que es fantástica esta música vasca. Lindísima además, y su euskera y su gente, en fin, y su novio obviamente, que es vasco. Lo saludamos. Pues entre la ilusión de una cubana que está triunfando en España, nosotros vamos también ya despidiendo a Dayana. Siempre digo, como dicen en España, me hace mucha ilusión haberla tenido con nosotros. Nos ha hecho mucha ilusión además, y haberla conocido, haber conocido un poquitico de esa mujer fantástica que hay detrás de una gran actriz además, con su ilusión de su Cuba, con sus ganas de seguir adelante y con la ilusión de que vayamos a ver pronto en Madrid su obra, que seguramente va a ser todo un éxito. Ya nos encontraremos de nuevo en este camino, y felicitaciones, Dayana, y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Ha sido un placer, de verdad. Muchos éxitos, ¿no? Para que nos tomemos la cañita después de esa primera presentación, que será el primer viernes de julio, ¿no? El 5 de julio a las 8 estrenamos. Y después, bueno, una cañita con todo el que se acerque al teatro a ver la función. Por aquí les espero. Pues enhorabuena, Dayana. Un abrazo, gracias, y estaremos siempre muy pendientes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, Dayana Contreras. Está en Madrid ahora. Y nos ha regalado parte de su historia, parte de sus sueños y parte de esa música que le gusta tanto. Pasó en Radiorama, Personajes del Mundo. Etanik txoria nuen maite, egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela ez zen gehiago. En un momento vamos a estar hablando de cine con don Robinson Castañeda, que trae ya sus recomendados en esta mañana de Radiorama. Cada mañana le abrimos la puerta a la fantasía de la radio online. Con Federico Moris Alzate, Radiorama.